Las clases sociales son los distintos grupos humanos en que una sociedad determinada se estratifica a partir de sus condiciones sociales y económicas. Existen distintos tipos de clases sociales. Está la clase alta, que es la clase más poderosa y que acumula el mayor porcentaje del poder económico, como las propiedades y las empresas. Suelen ser dueños de corporaciones, terratenientes y herederos de familias adineradas cuya posición de prestigio permite una vida de comodidades, educación y oportunidades. Suelen tener una influencia destacada en la política y la conducción de las sociedades. Después está la clase media, que es la clase intermedia, cuyos límites son más difusos. Agrupa desde trabajadores profesionales, pequeños propietarios y la pequeña clase comerciante. Aspira a incrementar su estatus y diferenciarse de la clase baja, por lo que a menudo son consumidores de símbolos de estatus. Suele clasificarse en clase media baja, clase media y clase media alta, de acuerdo a sus ingresos económicos y su estilo de vida. Y finalmente está la clase baja. La clase obrera trabajadora desposeída. No poseen propiedades ni capitales y deben trabajar para subsistir, a menudo sin demasiadas oportunidades educativas o de desarrollo personal. Es lo que comúnmente se llama pobres, aunque ese término sea impreciso. También son clase baja los sectores más vulnerables económicamente, quienes viven en zonas marginales o incluso los indigentes y sectores improductivos. Desde épocas antiguas, la sociedad siempre se ha clasificado en clases sociales, y esto siempre ha tenido que ver con tu estatus económico. Hoy en día tú puedes cambiar tu clase social si es que así lo deseas. Podrías pasar de clase baja a clase media o incluso hasta clase alta. Pero si vemos un ejemplo del virreinato, esto no podría ser posible. Si tú naciste en la nobleza, tú podrías quedarte siempre en la nobleza. Pero si tú naciste siendo un criollo, siempre vas a tener terrenos y todo, pero nunca vas a poder pasar a ser rey. A continuación, voy a dar varios ejemplos de las clases sociales que hubieron en distintas épocas. El feudalismo fue un sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. En la parte más alta de la pirámide se encontraban los reyes o monarcas, que eran los responsables de gobernar el reino y eran los dueños de la tierra de cada nación. El rey tenía control total sobre todas las propiedades y decidía sobre la cantidad de tierras que cada uno de los varones podía tomar en préstamo. Después estaban los varones y nobles, quienes recibían las tierras del rey en calidad de préstamo. A estos nobles se les conocía como señores feudales y tenían derecho a establecer sus sistemas legales particulares, asignar una moneda propia e implementar sus propias regulaciones tributarias e impuestos. De ahí seguía el clero. Durante la Edad Media, la Iglesia jugó un papel muy importante. Por esta razón, así se considerase al clero como una clase social dentro del sistema feudal. Se le considera la clase más alta que los nobles, caballeros y aldeanos, estando el Papa sobre todos los miembros del clericato. Dentro del clero y por debajo del Papa se encontraban obispos, portadores de riqueza y considerados parte de la nobleza, los sacerdotes y los monjes. Después iban los caballeros y vasallos. Los varones tenían derecho a prestar la tierra parcialmente otorgada por el rey a los caballeros. Los caballeros, en contraprestación, debían prestar servicios militares al rey a nombre de cada varón. De igual forma, los caballeros debían proteger a los señores feudales y a sus familias. Y finalmente están los aldeanos, campesinos y siervos. Los aldeanos recibían de los caballeros la tierra que podían trabajar. En contraprestación, debían suministrar alimento y servir a las clases más altas. Ningún aldeano estaba autorizado a abandonar el feudo sin previa autorización de sus superiores. Era la clase más pobre dentro de la jerarquía del sistema feudal. El 90% de las personas que hacían parte de los sistemas feudales en Europa eran aldeanos. Otra de las épocas más importantes de la historia fue el Renacimiento.
que es un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. En la parte más alta de la pirámide se encontraba el rey. Este era el primero y el más respetable tanto para la clase social baja como para la clase social alta. Pertenecían a la clase más privilegiada, ya que eran monarcas de un territorio o varios. Hubo reyes católicos como Carlos I y Felipe II, cuyo objetivo se basaba en crear un estado moderno. Después se encontraba el alto clero, que eran los arzobispos, los obispos, los cardenales y los canónigos. Eran los que conformaban esta clase social y eran los encargados de ofrecer servicio religioso en el catolicismo y en la Iglesia ortodoxa. Después estaba la alta nobleza, que estaba integrada por herederos príncipes, condes y duques. La constituían un grupo muy pequeño de personas, pero tenían mucho poder. Y de ahí seguía el claro medio. Esta clase social incluía a los abades y curas que también se dedicaban exclusivamente a ofrecer servicio religioso. Después la media nobleza. Estaba formada por la nobleza togada y caballeros. Pertenecían a la nobleza mediante la compra de los cargos y títulos. No eran aceptados en su totalidad, pero poco a poco comenzaban a tener éxito social y político. De ahí estaba el bajo clero. El bajo clero estaba conformado por pertenecientes a la Iglesia Católica como monjes, frailes y curas. Y eran personas muy humildes en la sociedad. A diferencia del alto clero, no poseían poderes de propiedades y tierras. Aún así tenían algo en común, su objetivo era prestar servicio religioso. Y de ahí va la baja nobleza, que estaba conformada por aquellas familias cuyo éxito en las finanzas no había sido el mejor. Eran familias que se empobrecieron a causa de las deudas por altos impuestos que se les exigían en la época. Después estaban los burgueses, o los ricos, clase formada por aquellos ciudadanos inversionistas o comerciantes propietarios de haciendas y tierras. Se consideraban burgueses o de clase alta, ya que poseían capital en grandes cantidades. Después los niveles modestos o la clase media. No tenían reconocimiento en la sociedad, pero desempeñaban un importante papel al ser artistas, artesanos, escultores y obreros. Y finalmente se encontraban los pobres. Por lo tanto, se encontraban en el último sector de la pirámide. Entre ellos estaban los campesinos, trabajadores en talleres, escultores humildes y jornaleros. Y hasta abajo de la pirámide estaban los improductivos de la clase baja. Aquellos que no trabajaban eran vagabundos o ladrones. Y ahora vamos a hablar de México. Una de las civilizaciones que tuvo fueron los mexicas, que fueron un pueblo mesoamericano de filiación nahua que fundó México Tenochtitlan en el periodo postclásico. En la parte más alta de su pirámide se encontraba el Tlatoani, que era básicamente el emperador. Este era el único gobernante de Tenochtitlan. El término que viene del náhuatl quiere decir gran orador. Ciertamente esta persona contaba con máxima autoridad y llevaba a cabo funciones militares y religiosas. Después estaba el Pipiltín, que eran como los nobles. Después del emperador, este grupo era el que gozaba de mayores beneficios. A este pertenecían las familias de los políticos, los sacerdotes y la clase militar. De ahí siguen los Poztecas y los Macehualtin, que eran el pueblo. Debajo de la nobleza estaba el pueblo mexica. Aquí destacaban los Poztecas, que eran los comerciantes más importantes de Tenochtitlan. Cabe mencionar que estas personas eran muy respetadas. El siguiente nivel correspondía a los Macehualtin, que podían ser artesanos y campesinos. Se puede decir que en este grupo se hallaban los pobladores más comunes. Y finalmente estaban los Tlacotin, que eran los esclavos. La mayor parte de estos debían convertirse en sirvientes por causa de las guerras, pero otros pagaban una especie de castigo por haber cometido delitos o tener deudas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.